Muy buenas noches. Vamos a tener que comentar otra masacre. No es ni nos da gusto ni nos da placer de ninguna manera. Es muy triste tener que regresar una y otra vez sobre lo mismo, pero en la Ciudad de México, en un departamento de la colonia Narvarte, mataron brutalmente a 5 personas, 4 mujeres y un periodista de Veracruz, exiliado de Veracruz, Rubén Espinosa. Y ese asesinato que sacudió a la Ciudad de México y al país y a los medios periodísticos del mundo entero el fin de semana, golpea a varios ámbitos simultáneamente. En primer lugar, a la revista Proceso, es su segundo periodista de Veracruz asesinado, pero también a todo el gremio de periodistas que, quienes emitimos nuestra opinión, nos sentimos amenazados constantemente por un crimen organizado, una delincuencia, realmente no, o un Estado, unos gobernantes, realmente no lo sabemos, pero es una profesión de alto riesgo en México, según los criterios de los organismos internacionales más serios sobre este tema. Pero también este asesinato golpea directamente a otras 3 dependencias. Primero, al gobierno de Veracruz. Es inconcebible el cinismo, la ineficacia y el desparpajo con el cual se comporta el gobernador y el gobierno de Veracruz ante el asesinato de periodistas y el avance del crimen organizado. Y es igualmente inconcebible la displicencia con el cual el Partido Revolucionario Institucional y el presidente de la República toleran a gobernadores como el de Veracruz. En segundo lugar estaría el gobierno de la Ciudad de México, porque estamos ante un periodista exiliado en la Ciudad de México y ante este tipo de masacres lo que observamos es el patrón conocido, un gobierno, el de Miguel Ángel Mancera, decidido a negar, evadir, a no aceptar que la Ciudad de México ya está siendo afectada directamente por el crimen organizado. Y finalmente el gobierno federal, que sigue expresando muy buenas intenciones y demostrando una incapacidad profunda. La semana pasada despidieron a Laura Borbolla, la fiscal especial de la PGR encargada de proteger a periodistas, que había hecho un esfuerzo razonable, era reconocida por las ganas que le echaba. La despiden y ponen en su lugar a Ricardo Nájera, un personaje sin experiencia en el cargo. No niego sus buenas intenciones, no lo sabemos, pero simplemente Arely Gómez, la procuradora, en lugar, tal vez, si no le gustaba la licenciada Borbolla, la fiscal Borbolla, lo hubiera podido despedir, pero sustituirla con alguien mejor. Pero no, ponen a alguien sin ninguna experiencia, salvo la de ser vocero del gobierno, pero pues aquí no se trata de tratar bien a los periodistas, de pasarles la nota, sino de protegerlos, lo cual es una dimensión totalmente diferente. Sergio, déjame abonar el contexto que ya pones y que ya es de por sí dramático con este análisis que haces del gobierno estatal, el gobierno del DF y el gobierno federal, todos con responsabilidades directas o indirectas por omisión o por acción, pero todos con responsabilidades. Finalmente, el último informe de periodistas desaparecidos en México dice que entre el 2000 y el 2014 ha habido 102 periodistas asesinados, no desaparecidos, aparte faltan los desaparecidos. Y de esos ocupa el primerísimo lugar Veracruz. Veracruz solito tiene 16, y si le sumamos porque no está en mi contabilidad anterior, tendría 17. Y si le sumamos a una de las chicas que estaba allí, no conozco la identidad de las otras 2, pero Nadia Vera, que era una activista del Yo Soy 132, pero digamos del capítulo Veracruz, entiendo, ¿no? Todavía hace las cosas más graves. Entonces, esta impunidad, no sabemos estos 102 periodistas por qué y en qué condiciones murieron, o no lo sabemos de todos, pero cosa que ya nos habla mal
de la transparencia de este gobierno, de los gobiernos estatales, pero sí sabemos que Veracruz es el que más tiene, y abonando a lo que decías del gobierno actual de Veracruz, también no se nos olvide los intentos de censura que ya hubo con respecto a las redes sociales al principio de su mandato y la represión abierta que ha habido en contra de periodistas, aparte de la captura que hay allí de la prensa, ¿no?, en el estado de Veracruz. Le siguen, por cierto, Sergio, ahora que hablabas también de las responsabilidades del DF o la negación del DF, le sigue en segundo lugar de periodistas muertos el Distrito Federal y luego creo que viene Quintana Roo y el Distrito Federal, pero una de las dos. Pero es cierto que ante este fenómeno que ha sido ya señalado por muchos organismos internacionales y por organizaciones, Artículo 19 en el caso de México y muchas otras, realmente no hemos visto una política pública que realmente valga la pena llamarse política pública con respecto a la libertad de expresión y el riesgo que corren estos reporteros. Yo veo tres problemas muy graves. Por supuesto, lo lamento y lo lamento muchísimo el que haya ocurrido en las circunstancias que ocurrió. Los tres problemas son, uno, tenemos una cuestión, digamos, endémica, ya es un asunto que parece como cotidiano para ciertos gobiernos y no hay una explicación lógica de lo que ocurrió. Claramente, Artículo 19 y otras organizaciones han demostrado que el lugar más peligroso para hacer periodismo de toda América Latina, o sea, estamos hablando de toda América Latina, es Veracruz. Y no hay una explicación clara de si los matan porque es una represión política directa o si es una vinculación con el crimen organizado. En fin, seguimos sin tener una explicación clara de por qué ocurren estos asesinatos. Segundo punto, ocurre en la capital de la República. El hombre venía amenazado, vino a la Ciudad de México literalmente como un exiliado de tierras, en este caso peligrosas para él, y ocurre con toda frialdad, o sea, además un crimen horrendo, matan a 4 personas y a la mujer de la limpieza en el departamento de la Narvarte, y la autoridad capitalina reacciona de una manera extraña, un poco como hay que buscar cuáles son los vínculos de este asunto con sabrá Dios qué prácticas, como en la vieja usanza esta de busquen la petite historia, en la pequeña historia, mucho más que en la gran historia, que es mataron a un periodista. Por tanto, veo ahí un segundo problema muy grave. Y el tercero es que años van, años vienen, decimos que este país es un riesgo para los periodistas y sin embargo no hay una respuesta clara. Tú decías el relevo de Nájera, a mí me parece sintomático que el hombre que era el vocero de la Procuraduría Capitalina pase a esta función federal y que pues le toque estrenarse literalmente con eso sin que sepamos qué dice la Procuraduría. La Procuraduría Federal dijo, no lo vamos a traer porque es un homicidio, y lo tiene la Procuraduría Capitalina. Yo creo que lo primero que debe haber hecho Nájera es, oiga, pues es un periodista que salió huyendo de otro estado, o sea, no hay más elemento, digamos, de certidumbre que ese para traer el caso, de tal manera que creo que se arranca con el pie izquierdo. Y de todas maneras podrá haber tenido mucha intención la fiscal anterior, pero la opinión de muchos, mi querido Sergio, es que eso es un elefante blanco que no ha resuelto absolutamente nada. En todo caso, este clima de impunidad en el que se vive en el país sigue siendo la norma. Yo no sé exactamente de dónde haya venido la orden del asesinato en este caso, si del crimen organizado o del gobierno, porque en muchísimos casos en la República todavía el riesgo para los periodistas no es solamente cuando están tocando cuestiones del crimen organizado, sino todavía hay persecución por parte de gobiernos, no voy a decir que en todos en el mismo nivel, lo cual refleja también esta lentitud en la transición política que hemos estado viviendo los últimos años, una de cuyos logros es una cierta mayor apertura en los medios de comunicación, un poco más de libertad de expresión. No digo que al 100% desde luego, pero eso en los estados no se nota o no se nota de manera paralela a lo que podemos ver a veces en la capital en materia de, por ejemplo, del tratamiento de los asuntos políticos y los personajes políticos. Hay muchísimos colegas periodistas y académicos que te dicen en sus respectivos estados que ahí sigue habiendo una cerrazón, un control de los medios, amenazas, despidos, ¿no?, a solicitud de los gobiernos, de tal manera que pareciera que la transición en los estados, unos más que en otros, no hay que generalizar, pues todavía no termina por avanzar, ni siquiera en lo que hemos avanzado, que es todavía bastante insuficiente,
a nivel nacional. Y como a final de cuentas la gente no vive en la República en general, sino en algún estado, pues en la medida en que esa transición no avance significativamente más allá de lo electoral, en los estados, es decir, corrupción, rendición de cuentas, impunidad, libertad de expresión, pues entonces a final de cuentas es muy ilusoria la transición que hemos vivido. Sí, y en el fondo quisiera darle una visión más amplia, que gira en torno a una idea. La defensa de los derechos humanos no es una prioridad, no ha sido una prioridad para este gobierno federal y no es una prioridad para la mayoría de los gobiernos de los estados. Vamos al caso de los periodistas. Primera subsecretaria de Derechos Humanos de Osorio Chong, Lía Limón, sin vocación ni conocimiento. Termina al tercer año yéndose de candidata al Verde Ecologista, lo cual lo dice todo. Durante esos 3 años se echa a andar o sigue funcionando un mecanismo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos amenazados, que va dando bandazos por razones burocráticas, porque las burocracias que se crean no tienen el entorno que les permite hacer un trabajo eficiente, además de que a veces no cuentan con personajes con la vocación o el conocimiento, y que se enfrentan al problema de gobernadores cerriles como Javier Duarte, el de Veracruz, que realmente no tiene ni la vocación ni el interés. Vamos, es un tipo que si no es corrupto él, tolera corruptos y represores y los deja que hagan lo que quieran. El resultado, para no abundar demasiado, es que no hay indicios de que exista una comprensión de la amenaza estructural a la seguridad de todos los ciudadanos y dentro de ellos a profesiones específicas consideradas por la comunidad internacional prioritarias por el papel que juegan en la preservación de ciertos derechos considerados fundantes. La libertad de expresión es un derecho fundante, la defensa de derechos humanos es derecho fundante en el sentido de que protegen otros derechos y si no se cuida a quienes lo defienden, se permite que se vulneren otros derechos. Yo puedo estar más o menos de acuerdo con un parte de tu argumentación, Crespo, de que la transición va a 2, digamos, tiempos. Pero en este caso solamente quiero agregar que estamos claramente ante un problema nacional y es como si en estos tiempos el presidente de la República admitiera a un Gonzalo N. Santos que dijera, oye, hay un gobernador, no sé si Duarte mató o mandó matar a este individuo, pero decir que se presuma públicamente que un gobernador puede estar matando periodistas y no pase absolutamente nada, condena a este país a decir, oiga, pues una democracia regida por el derecho simple y llanamente no es. Quería poner eso sobre la mesa porque me parece que es un asunto no de Veracruz, es gravísimo para el gobierno de la República. Y el impacto en medios internacionales así lo acredita. Importantísimo el punto que señala Leonardo. Y regresando a esto de los derechos humanos, no quiero decir que sea una cuestión de este gobierno, ni mucho menos. Fracasó la política que quiso implementar Fox en el sentido de hacer de los derechos humanos una cuestión transversal, ¿no? Entonces, que en todas las secretarías hubiese un encargado de derechos humanos para que después reportara a una instancia central y pudiera haber esta coordinación. Bueno, a todas luces fracasó, pero sí habíamos pensado que en el caso de Peña Nieto, siendo que uno de los grandes temores del regreso del PRI era el temor al autoritarismo, ¿no? A las viejas formas, al no cuidar, entre otras cosas, los derechos humanos y la libertad de expresión y de prensa, no haya puesto especial atención en este asunto. Creo que todavía está a tiempo de hacerlo, ojalá y lo haga, pero pues ahí hay un foco rojo, ¿no? Y bueno, y retomando la idea de Leonardo, en realidad creo que son complementarias las posiciones, porque precisamente al decir, si en los estados se puede seguir haciendo lo que se quiere, entonces ¿de qué sirve la democratización a nivel federal o la apertura a nivel federal? Si al final de cuentas en los estados sigue habiendo cerrazón, sigue habiendo censura, sigue habiendo represión, torturas, etcétera, y al contrario, la cosa se complicó porque la democratización lo que supuso, bueno, yo no le llamaría ya democratización, la transición política que llevamos hasta ahora es precisamente lo que se ha hablado mucho, la autonomía de los gobernadores. Entonces, la relativa autonomía que antes no tenían, tampoco era un esquema democrático, pero que de alguna forma estaban sujetos a cierta sanción de parte de la presidencia, del Ejecutivo Federal. Ahora de pronto hacen lo que quieren y ya no tienen ni rendición de cuentas hacia abajo,
porque nunca la han tenido hacia sus instituciones locales y tampoco hacia la presidencia. Eso es intolerable, estoy de acuerdo contigo, pero así es como se han dado las cosas. Brevemente, ya nos vamos. El problema con Fox es que le dio una amnistía de facto a los represores. Traicionó los derechos humanos él y para Calderón no fueron prioridad. Regresamos. Varias veces en este programa hemos tratado el tema de que si los errores políticos, económicos, etcétera, los errores de gobierno tienen consecuencias o no. Y hemos dicho muchas veces pues que para la gran mayoría de los funcionarios en este gobierno no la han tenido. Hemos comentado también otro tema, que sí el gobierno actual, en particular el equipo más cercano a Peña Nieto, pues a partir de las elecciones podía haber hecho una lectura en el sentido de decir, ay, ya ven estas críticas que nos hacen, nosotros ganamos las elecciones, nos quedamos básicamente con la misma votación o porcentaje de votación, es una cuestión del círculo rojo nada más, esto que nos critican al equipo de gobierno. Pues la semana pasada el periódico Reforma, es la primera que sale de estas últimas fechas en postelectoral, saca una encuesta pues que es muy poco halagüeña para el gobierno, ¿no? Porque además la hace doble. Los líderes, para que no quepa duda, el círculo rojo, que es una encuesta que se levanta vía correo electrónico a 1.500, me parece, ¿no? 1.500 personas entre empresarios, intelectuales, etcétera, gente que tiene más acceso a la influencia y la ciudadanía en general. Y hay una cosa pues muy impresionante de las cifras que me llevan a mí a plantear esta mesa, pues que los errores sí cuestan, ¿sí? O sí cuestan frente al público, ¿no? Que tanto se ha dicho que no es el caso. La primera es que, pues de abril, que fue la primera medición que hizo Reforma, ahora entre el público en general, la aprobación baja de 53% a alrededor de 30%, una caída pues muy fuerte para ser 3 años, supuestamente ahorita tendría que estar en los cuernos de la luna, ¿no? Y entre líderes, ¿sí? Entre eso que llamamos el círculo rojo, bueno, la caída es terrible porque sí había más expectativas, 78% aprobaban en el inicio, ¿sí? la gestión de Peña Nieto y pues el jueves, creo que el jueves fue cuando salió, el jueves amanecimos con la noticia de que solamente el 15%, o sea, es un desplome como pocas veces se ha visto. Ahí está. ¿Qué pasa? Pues ahí están todos los acontecimientos que podríamos relatar ahorita. Hace poquito más de un mes lo comentábamos aquí, las dos cosas son ciertas. Puedes tener una mayoría legislativa y ganar unas elecciones. Por muchas razones se puede explicar esto. Hemos hablado mucho de este tema y al mismo tiempo tener un presidente reprobado. Eso ocurrió en junio. Ahora tenemos un presidente que está en una situación absoluta, la peor situación que presidente alguno ha tenido desde que tenemos medición en las encuestas, y lo más sorprendente de todo no es eso, sino la respuesta del presidente a eso. O sea, no ha habido una lectura de ningún tipo sobre esa reprobación de un grupo. Hay quienes dicen, hombre, esto es de los críticos. Bueno, claramente el Círculo Rojo lo critica y pues puedes optar. Salinas decidió, por ejemplo, decir, ni los veo ni los oigo. Peña Nieto ha optado por decir, pues voy a los estadios y que estén vacíos, así nadie me dice absolutamente nada y yo puedo seguir con mi discurso tranquilo, que es un poco el mensaje que está mandando. Es decir, lo que resulta dramático es, olvidémonos ya de la estructura electoral, vea las encuestas, el desempeño de su gobierno es como para poner, digamos, los pelos de punta a cualquiera. Y lo que me intriga a mí, lo pongo sobre la mesa, es ¿por qué decide el presidente de la República pagar él solo la factura de $1 a 16 y pico, el Chapo Guzmán fugado, la irritación de la gente con todo lo que está ocurriendo en el país, cuando el manual básico del gobierno diría, oiga, pues haga relevos en el gobierno? El 78%, no me acuerdo de los porcentajes, cree claramente que pues, hubo implicados del gobierno en la fuga del Chapo Guzmán y hasta ahora no ha habido responsables de eso. Para mí, lo más intrigante es por qué el presidente opta por el síndrome del estadio vacío, es decir, prefiero no ir absolutamente a nadie, y si las encuestas dicen eso, yo de todas maneras sigo con mi camino. Para mí es sorprendente. Doy una explicación que tiene que ver con su origen, el origen del presidente. Él crece rodeado por leales, por un grupo cercano
muy hecho a los modos, a los usos y costumbres del Estado de México, del Grupo Atlacomulco, un respeto a la formalidad, un respeto al líder absoluto, nadie lo cuestiona, todos son disciplinados. Y se acostumbró a tener un equipo que le responde en lo inmediato de que van a obedecer, que tiene toda la razón, que es un líder extraordinario, un estadista. Erubiel Ávila se lo dijo en un par de ocasiones en un discurso después de la Casa Blanca, que se develó la Casa Blanca. Entonces, así gobernó los primeros 2 años, que fueron de luna de miel hasta mediados del 2014, cuando empezó la debacle, y no está hecha su personalidad ni su cultura política para abrirse a incorporar a personajes tal vez menos leales, pero sí más eficientes. Entonces, prefiere hundirse con los suyos, a arriesgarse a que lleguen gentes a su círculo interno, a recordarle: oiga, señor presidente, lo que usted está haciendo de ir a inaugurar un estadio a Nuevo León vacío, pues se ve mal si se le contrasta con una aprobación del 15%. Es una explicación, pero es que no encuentro otra razonable. Es decir, es un mecanismo, el mecanismo de evadir la realidad, rodeándote solo de aquello que te es familiar, que te resulta cómodo, porque la realidad debe ser insoportable para alguien que venía montado sobre un océano de halagos, alabanzas, porras, de gritos de mujeres histerizadas porque iban a tocar al papucho de todos los papuchos. No, me refiero a la campaña, más de repente que se enfrenta a un país bronco, en donde están saliendo todo tipo de exabruptos y de críticas a él, no solo a su gobierno, sino a él, pues se queda con lo malo conocido porque no se atreve a explorar lo posible bueno, pero que tiene riesgos. Esta es una posible explicación de por qué está haciendo algo que políticamente es irracional. Casi es una regla de manual el decir, en ciertas circunstancias, pues hay fusibles, es decir, los secretarios de Estado, tus colaboradores son fusibles ante errores que en buena parte son responsabilidad de esos colaboradores. En términos generales, tú eres la cabeza del Ejecutivo, pero ellos tienen sus responsabilidades y si no se las haces pagar, entonces el costo viene directamente a ti. Y entonces eso se está reflejando en lo cual no es para nada una mejor solución, porque se te acaban también tus créditos de credibilidad, tus créditos de respaldo que puedas tener en la sociedad para seguir adelante. Estamos a la mitad del sexenio apenas. Si no tienes tú una base mínima de credibilidad y de confianza de los ciudadanos, pues es muy poco lo que puedes hacer. Pero eso es porque estás absorbiendo directamente todos los costos de lo que hacen o dejan de hacer, y que no renuncian porque son muy valientes, ¿no? Renunciar es de cobardes, dicen. Entonces, pues Peña dice, bueno, pues entonces seré yo el que tenga que asumir el costo político, pero es absolutamente irracional. Puede haber ahí motivos, pero en términos globales es absolutamente irracional. Sobre todo en un régimen presidencial, porque en los sistemas parlamentarios sí puede haber de pronto los mecanismos de responsabilidad política por ineficacia política del gobierno, y que puede ir o a ministros o que puede ir al propio primer ministro, el jefe de gobierno. Aquí es solo por razones legales, y además en México es solamente en la letra. Nunca ha ocurrido, ni creo que va a ocurrir por mucho tiempo, el que puedas tú remover a un presidente por cuestiones ni siquiera legales. Desde luego políticas no, porque no es parte del régimen. Entonces, si tú ante eso no manejas los mecanismos propios del presidencialismo, que es precisamente el uso del gabinete, para hacerles pagar los costos políticos del desgaste natural, pues entonces esto va a acabar quién sabe en qué. La pura fuga del Chapo nada más en esta medición fue de 5 puntos, es enorme, porque no hay responsables a otro nivel. Tienes toda la razón, es una parte de los sistemas presidenciales que pues el costo mayor es perder popularidad. En un sistema parlamentario el costo mayor es que la oposición te llame a unas elecciones para ver si refrendan tu gobierno, y está clarísimo que pues a este gobierno no lo refrendarían, ¿no? O a Peña Nieto, bueno, tendríamos que verlo, ya lo veremos en el próximo bloque, qué posibilidades de refrendo hay. Esa es una cosa. Luego, la otra es
que así como se sorprende legítimamente Leonardo Curcio o Sergio Aguayo de que no hay reacciones, o sea, la reacción es ir a inaugurar un estadio vacío, lo que yo no me explico son dos cosas. Uno, sí es cierto que el Estado de México, que es un Estado que nunca ha tenido alternancia, está acostumbrado al autoritarismo. En el autoritarismo, los jefes, los capos de ese sistema, normalmente lo que hacen es cobrar cada error cometido. Entonces, ¿por qué no lo cobra? Para mí, yo no tengo explicación. Y la segunda es, yo me hubiera imaginado al equipo de Peña Nieto ya sentados en un cuarto de guerra, en un cuarto de crisis, diciendo, a ver, hay cosas que nos pasan, ¿no? El crecimiento de Estados Unidos es mayor o es menor, eso, o los precios del petróleo, yo no tengo control. Pero ¿qué vamos a hacer frente a eso? ¿Y qué vamos a hacer frente a los errores? Pero no ves un examen de conciencia, ¿sí? Y un actuar en consecuencia de eso. Entonces, pues no me queda más que pensar, Leonardo, que están complacidos con los resultados. Un pequeño no detalle. Entendemos nosotros. No me tardo mucho, Leonardo, porque sé que quieres responderle como se debe a María Amparo. El intento o el rumor de que el presidente quiere poner a Aurelio Nuño, lo que demuestra en el PRI nacional. Es un ejemplo de que pues quiere administrar lo que le queda, quieres arroparse en aquello que le es más familiar. A mí me parece que seas autoritario, seas democrático, la responsabilidad de cualquier político, de cualquiera, desde el, digamos, centralista número uno, el monarca absoluto más fuerte, hasta el líder democrático, debe tener siempre dos expedientes en el escritorio. Claro. Uno es la negación plausible, es decir, yo no fui. Si matas a alguien hay una tragedia, etcétera, y la otra es la posibilidad de construir responsabilidades directas, ¿no? Es decir, una responsabilidad verosímil de decir, si pasa una tragedia no fue el rey, fue el primer ministro, es decir, el valido, o sea, cualquier sistema político tiene un sistema de tal manera que no es ni de demócratas ni de nada, es de político puro, y a mí me sorprende que haya podido fundir en su momento al titular de la Profeco por un escándalo político, y ese mismo presidente ahora le estén diciendo, oiga, se nos fugó el Chapo Guzmán y tenemos una, digamos, pérdida de credibilidad por todas partes. No hay responsables, nos quedamos con eso. Y como le dijo Germán Martínez a Calderón en su momento, cuando perdió las elecciones intermedias, o lo paga usted o lo pago yo. En este caso, el presidente ha decidido pagar él solito el costo del Chapo y todo lo demás. Para mí, reitero, incomprensible. Al titular de Profeco no lo fundió, lo mandó al Colegio Mexiquense, bueno, eso, que es diferente. Vamos a una cosa rápida, lo que dice Sergio, de que Peña parece querer tener el control de su círculo cercano. Eso le criticamos a Fox y a Calderón. Y decíamos, los priistas normalmente, además teniendo un gran equipo de gente muy experimentada en todos los niveles... Fox era más abierto que Calderón, ¿no? Pues, ¿quién sabe? El nombramiento de gabinete. Pero cambió a pocos, ¿eh? Sí, es de los presidentes que los menos amigos. Cambió. Pero bueno, decíamos, el PRI siempre ha sido mucho más abierto e incluyente porque le conviene tener la base de su partido, un partido muy grande, muy extenso, y de esa manera también puedes tener un mayor respaldo de tu partido para enfrentar a la ciudadanía. Y esto no está ocurriendo con Peña. Perdimos, licenciado, pues eso lo debe tener todo presidente, ¿no? Ya lo discutiremos el próximo lunes, suponemos que tendremos ya un presidente del PRI. Nos vamos a un corte, regresamos en unos momentos más. Bueno, y en este bloque les propongo que revisemos una encuesta pues, muy polémica que publicó Reforma, polémica por los datos, polémica por los tiempos, y ya sabemos, estamos acostumbrados a que el ciclo político mexicano es así, después de las elecciones intermedias empieza por supuesto la carrera presidencial, y uno de los puntos más importantes que les gustan a los políticos y a los analistas políticos es cómo se va ubicando en la opinión pública el conjunto de personajes que aspiran a ocupar la presidencia de la República. 3 datos para, por supuesto, escuchar sus reacciones. En primer lugar, el grado de desconocimiento de nuestra población, de los líderes políticos, es asombroso. Yo, por ejemplo, leía que el 54% no sabe quién es el Bronco. A lo mejor les dicen, oiga, es un músico que toca en la onda grupera. Sí, o sea, el 54% no sabe quién es el Bronco, y así podría citar varios líderes políticos, secretarios de Estado. La mitad de la población no está en este negocio, no ubica a los liderazgos políticos más importantes. ¿Qué dice la encuesta? Segundo elemento, López Obrador va solo y va cómodamente arriba, la preferencia de los ciudadanos por él es amplísima, y pues mucha gente atribuye a que el deterioro del gobierno y de la imagen de Peña efectivamente está sirviendo a un López Obrador para subir.
Al mismo tiempo que fue el único líder que pudo hacer una campaña nacional en estas últimas, pues tuvo oportunidad de dirigirse a los ciudadanos en términos muy amplios. Segundo punto, en el Partido Acción Nacional, estos tres personajes que habían levantado la mano, parece que a la que le pegó mejor fue a Margarita Zavala, que aparece en segundo lugar de la encuesta. El gobernador de Puebla, que ha hecho una promoción muy importante de su persona y de su gobierno, no pinta demasiado en esta primera encuesta, y Gustavo Madero, que va a ir a la Cámara de Diputados, tampoco pinta demasiado. Por el lado de la izquierda, bueno, López Obrador obviamente va arriba, está en los cuernos de la luna. Miguel Ángel Mancera no le va mal en términos de posicionamiento, a pesar de que su gobierno fue muy mal evaluado. Al momento de presentarse como posible candidato de la izquierda, aparece en un tercer lugar y vapuleado, sumamente vapuleado, el Partido Revolucionario Institucional, que acaba de tener pues, un éxito en el ámbito legislativo, pero no parece que tenga en estos momentos ningún jinete, ni por supuesto los dos secretarios, ni el caballo negro que dicen algunos es el gobernador de Chiapas, que aparece en el último lugar precisamente de las preferencias, con un altísimo porcentaje de personas que dicen que nunca votarían por él. En fin, están adelantados los tiempos, pero es muy interesante la encuesta. Ahí hay una correlación, un enganche directo con el bloque anterior, porque esta encuesta de preferencias presidenciales, de los presidenciables, confirma que no es solo Peña Nieto, sino que es su gobierno. ¿Sí? Hay 4 priistas. Empiezo por abajo para comentarlo. Bueno, Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas, ¿cuáles son sus méritos? Pintar de verde el Estado, ganar elecciones de manera truculenta y darle 4 millones de pesos a su mamá, de acuerdo a Animal Político. ¿Sí? Pues la escoria de la política nacional. Mario Fabio Beltrones, que es el único que no está en el equipo de Peña Nieto, que se mantiene ahí en el lugar medio, en la oscuridad, esperando su oportunidad. Luego viene Luis Videgaray, muy bajo también, con 17. ¿Qué se puede esperar de alguien que no está logrando dar resultados en lo económico, que no ha aclarado su situación irregular o el préstamo irregular que le hizo la constructora IGA, y que además está cometiendo barbaridades como la de querer reducir el presupuesto de CONACYT en 38%, en lugar de hacer recortes en donde hay dispendio, donde hay corrupción? Es decir, si Enrique Peña Nieto se va a inaugurar estadios vacíos, Luis Videgaray pues se va a recortar sin ton ni son. Las cosas importantes. Las cosas importantes, vamos. Y finalmente Osorio Chong, que es el que está mejor posicionado, pero está muy abajo, 18 puntos, pues después de la fuga del Chapo realmente no debería de sorprendernos. En suma, es bien curioso, es una repetición de lo que pasa con Felipe Calderón al final de su sexenio. Llegan sin candidatos fuertes. Es preocupante, creo que la nota ahí es que no hay ningún priista en los 3 primeros lugares, ¿no?, de esta encuesta, y estamos a 3 años. Insisto, yo creo que es un momento en el que el gobierno debería de estar bastante arriba y con cierta popularidad, cierto acuerdo de gobierno, y pues no lo está y se refleja, como bien dice. Entonces, no hay uno de los 3, ninguno es integrante del PRI. ¿Cómo nos explicamos a Andrés Manuel López Obrador? Bueno, creo que sí es un político que ha estado en la palestra desde y haciendo campaña, lo hemos dicho muchas veces, desde antes del 2000, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con el recordamiento de nombres, ¿no? Y ahí está, junto con una crisis brutal del gobierno, no quito eso. Ahí creo que la pregunta es, ¿logrará Andrés Manuel López Obrador con su partido mantenerse durante 3 años en esa posición, o va a ocurrir como otras veces, más allá de que hay algunos en esta mesa que piensen, o en el público, ¿no?, que piensen que las elecciones no hayan sido lo limpias que tenían que haber sido, se podrá mantener, o sus actitudes llevarán a que aleje de sus preferencias, porque son muchos los que no votarían por él, alejen de su posibilidad de triunfo
por las posiciones que estaban teniendo. ¿Qué posiciones, diría yo? Las recientes, para no remontarnos al pasado, ¿no? Ahora una defensa, por ejemplo, de la sección 22. Esto creo que lleva, de la sección 22 de la CENTE, creo que lleva a que los empresarios, a que las clases medias e incluso clases bajas se alejen de esa posibilidad de votar por él. Su posición frente al Piojo, que corrieron al director técnico de la selección mexicana, diciendo que había sido una tenebra y que lo quisieron quitar porque eres un emblema nacional, etcétera. Y no recuerdo también qué otra muy reciente, que también decías, tenía que haber una condena directa a esta, ¿no? Bueno, eso, la agenda social... Sí, la agenda social de Andrés Manuel López Obrador, la verdad, muchas veces ha dejado mucho que desear, no solamente eso, las parejas del mismo sexo, sino también, recordemos, con respecto al aborto. Entonces, yo creo que qué tanto tiempo puede mantenerse ahí, pero desde luego, si este foco rojo no lo entiende el gobierno y el resto de los partidos, que el principal, digamos, el puntero hoy en día es alguien que acaba de fundar un partido, yo no sé qué señal pueden entender los demás partidos de qué tamaño de crisis están. Se supone que esta popularidad o intención de voto que tiene López Obrador responde, como lo han dicho varios analistas, incluso antes de tener encuestas, esta es la primera, digamos, presidencial hacia el 18. Pero han dicho, es que la situación económica, la falta de empleo, la falta de crecimiento, los actos de corrupción son propicios para que López Obrador se levante y eventualmente pueda aspirar con posibilidades en el 18. Entonces yo creo que la respuesta del gobierno no es en emitir discursos en contra del populismo, como lo han estado haciendo ahora, es de qué manera vamos a cambiar las cosas en estos 3 años, a todos esos faltantes, de qué manera vamos a lograr que crezca en la economía, vamos a revisar la reforma fiscal que está pegando a las clases medias también, significativamente, porque eso es lo que está abonando en favor del López Obrador. O sea, los discursos en contra del populismo no van a servir absolutamente de nada. Ahora, es cierto, López Obrador en varios momentos ha estado bastante arriba y luego, según yo, por muchos errores propios de López Obrador, sin quitar el hecho de que también por fuera meten zancadillas, compran votos, por supuesto, pero ha habido muchos errores, sobre todo en el 2006 me parece a mí, pero también en el 2012. Se cometieron errores en el momento en que ya iba creciendo, que a final de cuentas le impidieron llegar a donde tenía que llegar. Eso puede ocurrir también ahora. Y el otro fenómeno es de que, aunque llegue como puntero, que ahorita se perfila perfectamente como que podría ser uno de los 2 punteros, se puede dar este fenómeno de los votos en contra, que se han ido acumulando, los votos negativos, los votos en contra se han acumulado a lo largo de estos 12 años, creo yo. Y entonces, quien quiera que se le acerque al segundo lugar tendría la posibilidad de tener un voto en contra de López Obrador. Porque no sé si ya da ese juego, porque en el 6 el tema fue, ahí viene López Obrador, y el CCE dijo, no podemos cambiar, y el presidente decía, no podemos cambiar de jinete. En el 12 fue, bueno, pues no va a ser López Obrador, pero bueno, el PRI reformado volverá a gobernar. No sé si en el 18 les dé como para seguir con eso. De ahí viene ese señor, van a decir, oiga, ustedes ya estuvieron 12 años unos y los otros un montón de tiempo. ¿Y qué le dices a la gente? La encuesta ingreso-gasto indica que, salvo el primer decil, que por cierto gana porque el dólar está devaluado, entonces les llegan más remesas y la renta, el resto de los mexicanos tienen menos dinero hoy que hace 2 años. ¿Qué vas a decirle a la gente del sistema institucional? Que está maravilloso y que confiemos en el mismo. ¿Qué vas a decir de un país que no ha incrementado los ingresos de la gente? Yo creo que el sector privado, que hoy se posicionó muy duramente respecto a eso, diciendo, el populismo es un peligro. Yo no dudo que el populismo sea un peligro. De derecha y de izquierda, además. El populismo es un peligro, porque es reduccionista, y esta idea de que un señor que se sienta en los pinos va a arreglar el país, parece un despropósito, pero lo otro también es un despropósito. O sea, el mantener un país como lo tenemos, con los niveles de corrupción, con los niveles de ingreso, con los niveles de ineficiencia gubernamental, vamos, ni al preso más importante de este país lo pudieron custodiar. ¿Qué espera uno del sistema institucional de este país? Por tanto, eso de que te asusten con que ahí viene el señor malo, dices, oiga, y los que están ahora como, ¿para qué? Para tranquilizar. Yo creo que esos sectores que les preocupa tanto el populismo deberían ocuparse más por reducir las condiciones que fomentan este tipo de liderazgos en vez de estar repitiendo lo otro. Y a López Obrador le reconozco, ha sabido ubicarse como el hombre que hace oposición en este país y está cosechando sus frutos. 2 comentarios breves. Primero, esa encuesta refleja
el profundo hartazgo que sentimos la mayoría con los partidos tradicionales. Porque tienen razón de que debería preocupar que un partido nuevo tiene a alguien en la punta, pero también el éxito de un personaje que hace un año ni siquiera ha mencionado el Bronco, el gobernador electo de Nuevo León. Y lo que se venga, porque el terreno es propicio para el surgimiento de fenómenos antisistémicos, dado el hartazgo que existe tan generalizado con corrupción, impunidad, violencia, desigualdad en el ingreso. Es decir, hay motivos para que estemos insatisfechos, profundamente insatisfechos con lo que nos están ofreciendo el PAN, el PRI, bueno, el PRD no sé qué vaya a ofrecernos, pero en fin, el PRD. Muy bien, pues les propongo hagamos una pausa, este es el primer plano, regresamos en un instante. Pues está en marcha la contienda interna dentro del PAN por la dirigencia nacional. Faltan 15 días, faltan 2 semanas para que se realice ese ejercicio que convoca a los militantes, como suele ocurrir en el PAN para la elección de esos cargos. Son 2 contendientes. Originalmente iba a ser Ricardo Anaya, quien ya fue interino sustituyendo a Gustavo Madero, y se pensaba que Margarita, ella lo había dejado saber de alguna manera, podría contender por ese cargo para la dirigencia. Finalmente ella declina y se va directo a la grande en todo caso, dice yo mejor me voy a postular para la presidencia. Y entonces surge Javier Corral, quien originalmente había apoyado a Margarita Zavala, y dice, bueno, pues para que haya el contrapeso, y porque la posición de Javier Corral es esta continuidad hacia abajo que tenemos del PAN desde hace ya bastante tiempo, pues eso es lo que representa Ricardo Anaya, porque ha sido parte de eso, ha sido parte del equipo de Madero, con todos los hierros y las críticas que muchos panistas le pueden hacer a Madero, y yo voy a tratar de enderezar las cosas para que el PAN recupere. Es un discurso ya que los panistas están utilizando constantemente y dentro de los partidos, que recupere la posición de liderazgo, de confianza, etcétera. Es también el discurso, por cierto, que está utilizando Margarita Zavala. Hubo un debate, me imagino que muy poco visto, el jueves pasado, y a final de cuentas, pues lo que se está quejando Corral, incluso con impugnaciones, es de que el padrón está excesivamente inflado, como ya también ha ocurrido en otras ocasiones con el PAN, en donde de pronto la mitad del padrón no son verdaderos militantes, sino que son artificiales. Incluso quienes han estado revisando el padrón interno del PAN dicen, aquí hay muchos militantes de otros partidos que están siendo militantes. Es decir, gobernadores se están metiendo de pronto militantes de otros partidos para apoyar lo que desde su punto de vista es lo más adecuado para ellos, que es la dirigencia del PAN encabezada por Ricardo Anaya. Pues pareciera que no va a haber sorpresas en este proceso. Hace tiempo que dejó el PAN. No sé si con gran acierto, no creo que siempre sea mejor someter la dirección de un partido a unas primarias, digamos, abiertas o a una elección abierta. Antes lo que ocurría era que necesitabas el 66%, ¿no? Necesitabas las 2/3 del Consejo Nacional, no recuerdo cómo se llama el órgano, y entonces sí llegabas, digamos, con un gran respaldo de cuando menos, de los cuadros dirigentes que se supone que a su vez representaban a toda la estructura territorial del PAN. Ahora no es así, y bueno, pues se hace campaña y se hacen debates, etcétera, y pues según las encuestas que yo he visto y lo que he escuchado, pues va a ser una competencia muy poco competitiva, ¿no? No porque haya trampas necesariamente, a lo mejor sí hay, como dice Corral, cuestiones de padrón, pero vaya, claramente lleva la delantera Ricardo Anaya. Ricardo Anaya es una joven promesa en ese sentido, aunque tiene realidades muy tangibles. Ya fue el líder de la bancada parlamentaria y ya fue también líder del partido, aunque fuera interino. Y creo que su gran problema, el gran problema de Ricardo Anaya va a ser si realmente tiene un proyecto, creo que del discurso y del debate. Yo cuando menos no pude colegir cuál es el nuevo proyecto del PAN. Tiene la posibilidad de atraer a los jóvenes, pero no hemos visto desde mi punto de vista, más allá de que vaya a ganar o no, cuál va a ser la nueva bandera del PAN de gobierno y su bandera, su
su posicionamiento como oposición al PRI. Entonces, tienen poco tiempo, tienen 2 años y medio para posicionarse frente al 2018 y vamos a ver. Yo veo 3 cosas. Uno, el debate pobre, muy pobre, no es un partido que haya teorizado ni esté preocupado. Ya no digo ideológicamente hablando, posicionando sobre los grandes temas. Es un partido que ha reflexionado poco sobre su ejercicio de gobierno y sobre su ejercicio como oposición. Tampoco hacen una reflexión muy clara sobre lo que les pasó en la última elección. Por tanto, muy pobre reflexión, posicionamientos generales. Si usted es más joven, usted ignora que entonces nosotros íbamos aquí o allá. En fin, poco atractivo en ese asunto. Veo un PAN que tiene efectivamente una posibilidad ante el deterioro del gobierno de rearticularse y plantearse como una opción de gobierno por razones, aunque sea de descarte puro. Tiene un año electoral importantísimo el próximo, es decir, en muchos gobiernos locales el PAN puede ser competitivo y puede entonces armarse perfectamente para el 18 ser un poquito más competitivo. Y lo tercero, el PAN debería estar agradecido de tener un Javier Corral en sus filas, no solamente porque recurre a estos elementos de que si está trucado el padrón, etcétera. En varias ocasiones Anaya le dijo, se parece usted mucho a López Obrador. En fin, esos temas que pueden generar incertidumbre y llevar esta cultura del fraude a todas partes, por supuesto que compensan o se compensan con amplitud con la posibilidad de tener un señor que en todo momento les diga, caballeros, enójense si quieren, pero nos señalan por los moches, nos señalan por la corrupción, nos señalan por nuestra falta de coherencia, nos señalan por haber aprobado un montón de reformas. Todo partido político, aunque los mexicanos son así como leninistas y no les gusta mucho la idea de la crítica, deberían estar agradecidos de poder tener, a pesar de que va a 60-30 según la encuesta de parametría, el tener a alguien dentro. El asunto es que permitan a los corrales, en este caso en el PAN, mantenerse como conciencia crítica en estructuras que han tendido, y el PAN así lo demuestra, a burocratizarse, a decir, oye, nos agarraron un candidato recibiendo dinero en Chiapas, tú no digas nada. Pues así es la política. Es decir, la posibilidad de tener alguien que te recuerde, pues a pesar de que así sea la política, eso está mal, eso para el PAN vale oro. Es decir, vale un corral. Una precisión, Leonardo, decías que todos los partidos no discuten, no son autocríticos. Hay una excepción, el PRD. Se la pasa autocriticándose, no hace nada, pero se autocritica, eso sí. Yo dije, llora. Tiro por viaje. Sí, se autocritica. Vamos, y no pasa nada. Van por el mundo flagelándose públicamente. Pero me recordaba mientras los escuchaba, que por supuesto estoy de acuerdo con ustedes, qué aburrido para el auditorio, ¿verdad? Pero recordaba a Carlos Castillo Peraza que advertía, no vayamos a ganar el gobierno y perder el partido. Bueno, el partido ya lo perdieron. El partido, y el gobierno también. Y el gobierno también. Porque lo que están disputándose son presupuestos y cargos y seguir manteniendo la cultura del moche y la cultura de... por eso no hay debate ideológico. Pues, ¿qué van a debatir ideológicamente si no tienen... Lo que realmente les interesa es tener acceso a presupuesto para montar carreras políticas. Anaya es una réplica, un clon de Moreno Valle, el gobernador de Puebla, que lo único que le interesa es la imagen, aparecer para poder aspirar a ser presidente de la República. ¿Por qué quiere ser presidente de la República? ¿Quién sabe? Porque es bonito, porque va a poder nombrar a sus cuates y su esposa se va a sentir muy bien de primera dama y va a vestir muy elegantemente y va a comprar vestidos caros. A eso hemos llegado con buena parte de nuestra clase política, por eso es que hay tanto desprecio hacia ellos, vamos. ¿Qué haría respetable Ricardo Anaya? A Javier Corral lo conozco y coincido contigo. Tiene esa virtud de la congruencia aun cuando vaya a perder. Son batallas perdidas, pero bueno, los veteranos de las causas perdidas también sirven sin duda. En la vida pública, pero Ricardo Anaya, ¿qué nos puede ofrecer en su trayectoria que nos haga decir, wow, va a llegar a presidente del PAN, vamos a sustituir a un señor que de demócrata solo tiene el apellido, Madero, porque fuera de eso, pues yo no le veo nada más. A Javier Corral se le critica dentro del PAN, muchos, no todos desde luego, sí, de posturas que dicen, pues es que se parece más a las del PRD en general y sus posiciones críticas y eso lo aprovechó Ricardo Anaya para decir, pues tú estás más bien como del otro lado, ¿no? Tú eres como del peje y de esas posturas así.
Y él dice, bueno, pues es que he estado abierto a platicar con líderes de los otros partidos como se supone que debe ser la construcción democrática. Y yo recuerdo que él fue uno de los 2 senadores, de los únicos 2 personas dentro del PAN que en desplegado público estuvo en contra del desafuero durante el gobierno de Fox. Habían muchos panistas en desacuerdo, pero nadie lo dijo, solamente él públicamente. Él y otro senador por Jalisco. Es decir, y esas cosas son las que dicen, claro, está con López Obrador o está con la izquierda. A mí me parece que en ese punto era una cuestión de congruencia, decir, si esto nos parece que no es democrático, estamos en contra y yo sí lo voy a decir, porque sí había muchos panistas en contra de eso, pero no lo dijeron, no lo expresaron públicamente. Ay. Y por otro, nada más, a ver. No, que ahí cuando decías lo de Corral, que en el debate, lo decía, ¿no? Se abre a todas las fuerzas políticas, pues eso fue lo que nos vendió y eso fue lo que hizo también Ricardo Anaya mientras fue el presidente de la Cámara. No veo por qué criticar que Javier Corral se abra a las otras expresiones políticas, pero además lo ha hecho de manera crítica. Sí, Anaya también lo está haciendo, ¿no? Así es. Y bueno, lo del padrón, que sí puede no ser la razón por la cual eventualmente gane Ricardo Anaya, pero que hay un punto interesante. Sí. Parece que está bastante confirmado lo de la inflación del padrón con militantes de otros partidos, quien está haciendo esto dentro del equipo de Corral, al grado en el cual el otro lado, es decir, el equipo de Ricardo Anaya ha dicho, pues sí es cierto, nada más que esto lo vamos a depurar después, cuando ya llegue, y entonces desde ahí yo me comprometo a depurar el padrón para que no tenga estos sesgos. Pero bueno, ¿alguna última idea por ahí? Pues no, nada más decir que vivos, ¿no? Siempre hay que hacer las cosas después. Y eso es obviamente una crítica, decir, bueno, pues ya que, ¿no? Ya va. Después auditamos. Pero mira, decir un último comentario, a mí me da mucha tristeza observar un partido que alguna vez brillaba por la defensa de los principios convertido en un émulo del Partido Revolucionario Institucional y del Verde. Qué bajo hemos caído en nuestra democracia. Así es. Bueno, gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes en Primer Plano.